Bienvenidos a tu programa El Rescate, donde deseamos con todo nuestro corazón que Dios nos rescate, que venga a lo más profundo de nuestro ser y derrame de su unción sanadora. Vamos primero a hacer una oración de protección para todos nosotros. Por favor, repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que selles las pantallas con la sangre de Jesucristo. Yo te pido que en el nombre de Jesús mandes ángeles del norte, del sur, del este, del oeste, a venir a protegernos. Y que tu Espíritu Santo y fuego nos dé la revelación que necesitamos para entender, comprender y enseñar a quien tú quieres que enseñemos y a quien quieres que entendamos. Traigo un testimonio hermoso. Yo sé que a veces es difícil dar testimonios, por eso esta persona me dijo que lo diera por ella. Es una persona que he estado ministrando, le he estado ministrando y traía muchas capas, que yo pienso, en mi opinión, todos traemos muchas capas. Muchas veces cuando empezamos a limpiar nuestro espíritu y nuestra alma, siguen las cosas de las maldiciones generacionales, que ya he tenido varios estudios al respecto de las maldiciones generacionales, pero hoy me tocó verla otra vez, estas maldiciones generacionales. Estaba esta seguidora, ya estaba incapacitada, ya la estaban llevando a un lugar, no estaba tan de mayor edad como para ir a un asilo de ancianos, así que la estaban llevando a un lugar donde estaban los enfermos mentales, los deshabilitados. Ella se acercaba mucho a Dios lo más que podía. Yo veía que su caminar con Dios era fiel y era un amor sincero que le tenía a Dios. Pero lo que yo me di cuenta con esta historia de esta seguidora, que tenía mucho tormento en su mente, no tenía paz y no tenía fuerzas, no tenía nada de fuerzas para seguir, por eso ya se iba a internar en este lugar, en un lugar de deshabilitados y de enfermos mentales, que gracias a Dios su aseguranza le pagaba todo, no tenía que preocuparse de eso. Hasta eso, fíjense cómo es Dios de hermoso. Él suple todas las necesidades. Si esta persona necesitaba irse a un lugar, un internado, Dios había suplido el gasto. Y hay un texto bíblico que dice, Dios suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria. Y eso es parte de lo que vamos a decir. Esta persona estaba preguntándole a Dios, ¿por qué estoy pasando por estos tormentos horribles? Porque cuando alguien está enfermo de algo mental, una enfermedad mental, cuando el cerebro no está funcionando como debe de funcionar, es un tormento horrible, honestamente. Y entonces, cuando está este tormento horrible, la persona no tiene paz, no tiene salud y todo se empieza a decaer. Cuando ese músculo hermoso del cerebro empieza a no reaccionar como Dios desea que reaccione. Y entonces esta persona que yo la atendí, gracias a Dios me dio la oportunidad de atenderla espiritualmente y del alma, ¿verdad? Sociológicamente. Y siempre yo le doy la invitación al Espíritu Santo, como se la di ahorita, que el Espíritu Santo viniera a ministrarnos y a rescatarnos. Porque Él es el que rescata. Dios es el que hace las cosas. Solamente nosotros somos instrumentos y nos tratamos de preparar con conocimiento para asistir en el reino de Dios. Entonces, esta persona estaba preguntándole a Dios en su tormento, ¿qué voy a hacer, Señor? Yo le dije, ¿por qué no le preguntas a Dios
por qué estás en esa situación. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Estábamos en un ayuno, en oración, y esta persona pudo ver lo que estaba ahí. El Espíritu Santo habló inmediatamente. Le trajo su pasado, pero no nomás el pasado de ella, porque ya estaba incapacitada de hace tiempo, entonces no había hecho mucho tiempo, muchas cosas en tiempo. Entonces esta persona le pidió a Dios, dime qué está pasando, por qué estoy pasando por este tormento, por qué se me está acabando la mente, si todavía me miro sana y estoy bien. Entonces Dios le empezó a decir, le empezó a recordar las enfermedades que tenían sus antepasados. Le empezó a decir las actitudes, las acciones que tenían su antepasado para llevarlas a ese lugar. Y ella le siguió preguntando al Espíritu Santo, porque yo en realidad yo dejo que cuando ministro a alguien, yo dejo que el Espíritu Santo ministre. Porque cuando Jesús viene a rescatarnos, cuando Jesús nos hace libres, somos realmente libres. Nuestra capacidad humana está tan limitada, pero la capacidad del Espíritu Santo es ilimitada. El papá de ella parece que había tenido problemas también similares, y Jesús le empezó a decir, sí, tu papá murió joven, pero él empezó a ser atormentado 6, 7 años antes de que muriera. Él tenía las mismas pulsaciones en el cerebro que tienes tú, que la medicina les llama epilepsia en el cerebro. Gracias a Dios no se había ido la epilepsia a todo el cuerpo, pero estaba retenida en el cerebro esa epilepsia. Y pues estaba ella escuchando la voz de Dios, y ella me decía a mí lo que el Espíritu Santo le decía. Y cuando me decía el Espíritu Santo, yo le decía a ella. Esta persona tenía esa epilepsia en el cerebro muchos años. La había heredado, pero en ocasiones se exaltaba más y a veces se dormía. Esa epilepsia cerebral. Entonces, pues empezó ahí. Ella empezamos a decirle a Dios cuál es la causa, porque eso es de dónde viene, y ese es el problema. Pero ahora, Señor, la solución, ¿cuál es? Y Dios dio este texto bíblico, el Espíritu Santo. Hay un texto bíblico en el capítulo número 2 del libro de Primera de Juan. Cuando tengan tiempo, léanlo todo. Y en mi opinión, libros de Primera de Juan y Segunda de Juan son para cristianos más maduros, que ya se están liberando de las capas del alma que tenemos y que desean destruir esto. Entonces esta señora leyó este texto bíblico, se acordó de ese texto bíblico. El Espíritu Santo se lo trajo a la memoria. Parcialmente, no se lo había memorizado, pero parcialmente. Y luego ya al buscarlo, así decía, no amemos al mundo. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces Dios le dio esta lista. Los deseos, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Ahí, como quien dice, un paquete, el veneno que forma enfermedades en nuestro cuerpo, que más que nada al estudiarlo tiene que ver con los deseos. Entonces yo la llevé sobre el proceso de romper maldiciones hereditarias,
de los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Cuando nosotros tenemos un deseo arriba, que ese deseo tiene que ser suplido, o si no estás oprimido, oprimida, que dices, este deseo no lo he hecho, esto no ha pasado realidad, estás con el afán de cumplir ese deseo. No estamos bajo la voluntad de Dios. Tenemos que recapacitar, centrarnos en la voluntad de Dios y dejar que Dios nos jale hasta el centro y dejarle ese deseo a Dios. Yo sé que es más fácil dicho que hecho. Y muchas veces el tormento es un aliado para que pueda la persona liberarse de esas cadenas. Y lo voy a decir como tal y como es. Son cadenas de pecado, que es la mayoría de la raíz de las enfermedades y sufrimientos que padecemos. ¿Ok? Ya saben que a mí, meditando y sanando, me gusta mucho estudiar las enfermedades, las raíces, las emociones, el alma. Y eso están los deseos, ¿ok? Y aquí se llama salud, divino tesoro. Imagínate, la buena salud es un tesoro divino de Dios. La buena salud sí puede estar en nosotros. Pero hay limpieza que tenemos que hacer, lamentablemente, como esta señora, esta seguidora que me dio permiso de decir su testimonio, porque ya le daba vergüenza decirlo, pero gloria a Dios que Dios obró. Dios le empezó a hablar y le empezó a decir de su cerebro. Y sí, el pariente de ella, que había estado mal de lo mismo que ella estaba, había ya muerto. Pero las maldiciones habían quedado. El pecado se había heredado. Esos deseos se habían heredado. Vamos a hablar un poquito ahora del tormento. ¿Ok? Aquí hay algunos versículos que hablan del tormento. Ok. En la Biblia se habla del tormento. Y se habla específicamente de los atormentadores. Pueden referirse a demonios o espíritus malignos que causan sufrimiento y problemas a las personas. Fíjense lo que le había pasado a esta señora, que tenía las pulsaciones de epilepsia en el cerebro. Ella ya había pasado por los doctores, iba cada rato al hospital. Siempre que le daban pulsaciones en el cerebro, ella iba al hospital. Pero en el hospital lo único que daban era calmantes. Y cuando iba al neurólogo, a la ciencia, no estoy diciendo que no vayan, yo digo que sean guiados por Dios. Porque como esta señora iba a saber que no era físico su problema si no iba al hospital y al doctor. No más que en cierto tiempo ella sí estaba yendo casi semanalmente al hospital. Hasta que ya se cansó, fue al neurólogo, lo único que le dieron fue medicina muy fuerte que calmaba el cerebro y no la dejaba pensar bien. Y yo en mi lugar, como ella ya estaba muy ida del cerebro, esas pastillas que le dieron fuertes para controlar esas epilepsias le estaba dañando. Y ella dice que ya se pasaba dormida, que no tenía ya gozo en su vida, no tenía fuerza en su cuerpo porque se estaba el cerebro dormido en ella. Pero aún así, con el cerebro casi dormido, ella yendo a un internado de enfermedades mentales, yendo al hospital que no encontraba nada, solamente sedantes, ella logró recibir la respuesta del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la llevó a ese texto bíblico que te estoy diciendo, que dice aquí, sobre es el amor al mundo, que dice aquí lo que es el mundo, los malos deseos de la carne,
la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Esto fue lo que le había dado a ella ese tormento de epilepsia de su cerebro. Ahora vamos a estar hablando sobre los atormentadores. Muchas veces tú dijeras, no, pero qué malo, si esta señora era cristiana, creía en Cristo, era fiel, no pecaba tanto. ¿Por qué, hermana Blanca, le estaban pasando estas cosas? Que esa era la misma pregunta que ella tenía. Y pues se la preguntamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo respondió. Pero miren, muchas veces el tormento te impulsa al Espíritu Santo y a Dios para que puedas ser libre de eso. Ahora, muchas veces nosotros decimos, ay, yo nomás me quiero librar de esto y ya. Y ya vas con Dios, te libras de algo y ya te vas. Pero si viéramos nuestra alma, si le pidiéramos a Dios discernimiento sobre las cosas que están escondidas en nuestra alma, te darías cuenta que necesitamos una limpieza profunda diariamente. Especialmente si eres cristiano por primera vez. Especialmente si entras en este ámbito de liberar el alma, especialmente si estás conectado con el Espíritu Santo, vas a ver que hay obstáculos que impiden que nosotros nos comuniquemos con Dios y que hay que quitarlos de encima. Amén. En la Biblia los atormentadores pueden referirse a demonios o espíritus malignos que causan sufrimiento y problemas a las personas. También puede referirse a las personas que infligen dolor físico o emocional a otros. En algunos casos la Biblia describe a Dios permitiendo que espíritus malignos atormenten a individuos como castigo o para probar su fe. Ya hemos visto eso. ¿Y por qué Dios tiene que probar nuestra fe? Porque no estamos viviendo para este mundo. Nosotros aquí vamos primero que nada a ver dónde agarramos el boleto. ¿Agarramos el boleto para irnos para arriba o agarramos el boleto para ir abajo? ¿Con una eternidad con Dios o una eternidad alejados de Dios? Ese es el primer boleto que hacemos. Después son las obras, lo que hacemos para el reino de Dios, la preparación que tienes para el reino de Dios. Tú te vas a llevar toda la palabra de Dios contigo. Dice la palabra de Dios que lo único que te vas a llevar, una de las cosas que te vas a llevar, es tu familia, si es que le dijiste de Dios, y también es la palabra. La palabra de Dios, que tú pongas ahí todo ese conocimiento que tienes en ti de Dios, del reino de Dios. Eso es lo que nos vamos a llevar. La palabra dice que en los últimos días van a venir ángeles y van a llevarse las cosas a un horno. Las cosas que hemos hecho, que hemos sentido, que hemos amado, que hemos aprendido. Va a haber un horno y ahí se va a probar. Y todo eso, lo que es de Dios, se va a quedar y lo que no es de Dios es basura. Así que si quieres tener recompensa, tesoros en el reino de Dios, debemos de invertir ahí con cosas que no se quemen, que no sean mundanas, como lo es lo que dice aquí, que es la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida y los malos deseos de la carne. Pero vamos primero a hablar de del tormento que estaba pasando esta señora. Porque de veras que era una cosa que ella padecía por años y pues se iba limpiando poco a poco. Porque vuelvo a repetir, si es la primera vez que vienes tú a los pies de Cristo y nadie en tus antepasados ha sido limpiado, nadie ha perseguido la santidad de Dios, nos toca a nosotros hacerlo. Nos toca a nosotros hacerlo como le pasó a esta pobre señora. Que claro, su padre y su madre no tenían nada que ver con Dios. Si la llevaban a la iglesia, era nomás una capsulita de una media hora, una hora. Y en ese momento ahí está Dios. Pero toda la semana es lejos de Dios. ¿Ok? ¿Qué tal si preguntamos
¿Qué tal si nunca hubiera preguntado a esta señora? Espíritu Santo, muéstrame qué hay en mí. Esta señora, te digo de una vez, ella ya no fue a ese instituto mental. Ya no fue y no necesitaba esos calmantes. Para honra y gloria de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Y fue. Pero ¿qué tal si esta señora nunca le hubiera preguntado al Espíritu Santo, ¿por qué estoy así? Muéstramelo. Que la mayoría de los seres humanos nunca le preguntan al Espíritu Santo, ¿qué deseas que aprendamos aquí? Si Dios permite espíritus malignos que atormenten a los individuos como castigo por probar su fe, es una muestra de amor. Dúdalo o no. Pero esta mujer estaba cargando suciedad en su alma. Y Dios, en su misericordia, deseaba limpiarla y sanarla y liberarla de ese destino que que ya nomás le iban a tener sedada por el resto de su vida. Que no iba a haber solución a ese problema ya. Y entonces, esta mujer se atrevió a comunicarse conmigo, gracias a Dios, y yo pienso que fue guiada por Dios y ya Dios la empezó a liberar. La Biblia menciona repetidamente a demonios y espíritus malignos que atormentan a las personas, causando enfermedades, posesiones demoníacas y otros problemas. Lo que ella tenía era una posición en su cerebro, en una área que hacía que habían poseído esa área de su cerebro que hasta le daban pulsiones. Ya hasta físicamente se pueden demostrar esas cosas. Por ejemplo, el relato de Jesús liberando a un endemoniado, que el demoniado dice que su nombre es Legión, porque eran muchos. Ahora, no nos espantemos y juzguemos a las personas porque tienen demonios. Porque esta persona tenía esas reacciones epilépticas, ¿verdad? Ella tenía eso y eran demonios. Y ella empezó a renunciar a eso. La codicia de los ojos, los deseos de la carne, ¿verdad? El orgullo de la vida. Y empezó a perdonar a las personas que tenía que perdonar. Dios le decía a ella, quiero que hables con esta persona. Era una persona que la había traicionado. Ella no deseaba hacerlo. Y dice, ya la perdoné, pastor. Esta persona no ha cambiado. Yo no puedo comunicarme con ellos, Dios. Y yo le dije, eso se lo vas a dar a Dios. Ya que Dios te diga cómo comunicarte y a lo mejor Dios es el que abre la puerta para que la comunicación con las personas, que Dios quiere que estemos ligados con ellos. Porque muchas veces nos desligamos de las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para nuestro bien. La Biblia también habla de personas que por su maldad o crueldad atormentan a otros. Esto puede ser a través de la violencia física, el abuso verbal, la opresión o cualquier forma de causar dolor y sufrimiento. Esta mujer, su padre, había abandonado mucho a su familia para ir a agarrar dinero. Y sí, no les faltaba nada, pero no había un centro de familia. No había enseñanza de Dios. Nomás estaban enfocados en las finanzas. En estoy vivo, puedo trabajar, déjame trabajar lo más que pueda para agarrar más dinero que pueda. Y eso también tenemos que recapacitar nosotros. En realidad, deseamos perder el amor de nuestra familia, el propósito de Dios para nuestra vida, las oportunidades de estar eternamente con Dios, llevando tesoros divinos a nuestra eternidad, ¿verdad? Y cambiarlo por un trabajo. El mundo está lleno de cosas que te van a impedir no acercarte a Dios. El mundo está sobreabundado de cosas que hacer para que no te acerques a Dios. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Y ahí viene el amor de Dios. Dicen, pero ¿cómo es que Dios manda demonios? Dios no manda los demonios. Nosotros los agarramos por estar fuera de la voluntad de Dios. Y ya al acercarte a Dios,
Él usa eso como tormento para venir con nosotros y liberarnos de eso. ¿Ok? Y poderte reunir con tu propósito de Dios. Nosotros ya estamos tan acostumbrados en este mundo que te alejas de Dios, que lo ponemos en una capsulita. 2, 3 horas a la semana. Y a veces cuando estás en la iglesia, ni te fijas lo que dice la persona que te está enseñando. Estás más atareada en otras cosas, nomás quieres quedar bien, o vas para la fiestita que hacen aquí, o a ver quién conocemos, a ver cómo podemos promover el negocio. Yo conocí a una señora. Esta señora iba a la iglesia. Y ella iba a la iglesia, pero ella ni siquiera escuchaba lo que decía la persona que estaba enseñando en ese momento. Ella estaba fijada que se acabara todo para ir a preguntarle a todo mundo que si que si querían comprar un pastel, porque ella hacía pasteles y los vendía ahí. El propósito de ella no era conocer a Dios. A veces ya vas a la iglesia esas 2, 3 horas, pero ya no, el propósito no es conocer a Dios. Ya es saber qué vendes, qué agarras, qué consigues, o nomás para esfumar la soledad de tu vida, ¿verdad? En ese momento. Entonces, hay que ver esos motivos. Porque aparte de que sufrimos, padecemos, agarramos capas de tormentadores, también lo heredamos a nuestra descendencia. Que fue lo que pasó con este ejemplo que le estoy diciendo, pero ese ejemplo no es aislado. Ese ejemplo de esta señora que tenía epilepsia, no estaba aislado. Así hay bastantes personas que viven así, alejándonos de Dios. Y el padre de ella, a veces cuando la gente ya tiene un cierto dinero, ya menosprecian a los demás. Como dice aquí, a veces no nomás son los demonios los que te atormentan, también pueden ser las otras personas que infligen dolor físico y emocional a otros. El bullying son puras personas que han dejado entrar a demonios en su vida y que necesitan liberarse de eso por medio del Espíritu Santo. Hay que nosotros concentrarnos en nuestra propia limpieza y no importa que tome años, pero cuando estás a la par del Espíritu Santo, Él te apoya. Esta personita que se iba a ir a ese lugar de enfermos mentales no fue y dejó de ir al hospital. Ya lo hemos estado teniendo varias sesiones. Dejó ir al hospital. Ya no va al hospital cada vez que tiene esa epilepsia. Se mete en la palabra, en ayuno y oración. No estoy diciendo que ustedes no vayan al hospital, no me vayan a juzgar mal. Yo estoy diciendo que en ese momento, ella después de haber ido años al hospital, ya Dios le dijo, ven conmigo mejor. Dime, yo te voy a decir cómo limpiarte. Y el padre de ella sí, era una persona muy adinerada. Y ellos eran todos adinerados y fueron a menospreciar a las otras personas. Yo tengo dinero, tengo fama, tengo bien, me miro muy bien, y eso está la vanagloria. Y lo heredó. Y ella siguió igual, su familia casi no existía. Su esposo también ya se había ido a un asilo de esos. Ya se había ido, tenido varias cosas, mucho orgullo en esa familia. Pero lo bueno fue que la cadena fue rota. Se rompieron y empezaron a la sanidad y a su liberación. Amén. La Biblia menciona repetidamente a demonios y espíritus malignos que atormentan a las personas, causando enfermedades, posesiones demoníacas y otros problemas. También habla de personas que por su maldad o crueldad, el orgullo también es maldad. Menospreciar y bullying, todo eso es maldad. Si conoces a alguien que haga bullying, que menosprecia a los demás o que se sienta superior solamente porque ha trabajado mucho y ha agarrado mucho dinero, mándale este video. Porque yo he visto que las personas que vienen a mí con problemas de cerebro tienen que ver con el orgullo, enaltecerse a sí mismos,
enfocarse mucho en el dinero, en las cosas del mundo y las brujerías. Y hay que liberarnos de todo eso, ¿no? Deseamos tener esa salud mala que te lleva al hospital y que no sabes ni qué está pasando. Siempre hay que preguntarle a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Cómo llegó? ¿Cómo me puedo zafar de eso? Entonces vamos a ver a Dios ahora y los tormentadores que pasan por las fallas que hacemos nosotros y nuestros antepasados. Siempre acuérdate que si estamos haciendo algo y no nos arrepentimos, si no nos liberamos de eso, va a pasar a nuestros descendientes. No deseas eso. Es demasiado tormento el que se hereda cuando alguien no se arrepiente de sus fallas y queda limpio. Hay que heredar una limpieza lo más que podamos. Amén. En algunos casos la Biblia describe a Dios permitiendo que espíritus malignos atormenten a ciertas personas como castigo o por su pecado. Un ejemplo es el caso de Saúl. Él era un rey, no sé si ustedes lo ven, él era un rey. Él era un joven que Dios llamó para ser rey de su país, Israel. Pero después este hombre llegó al mando, llegó arriba. Era lo más rico que podía haber, podía tener lo que quería, ¿ok? Pero estaba atormentado. Dios quería usar ese tormento para liberar a Saúl, pero Saúl lamentablemente nunca fue con Dios, con su Espíritu Santo, para querer quitarse lo que estaba ocasionando en realidad ese tormento. Porque si lo ponemos bien, Dios no lo estaba atormentando. Eran los espíritus que él había jalado con su pecado y sus fallas que le estaban quitando la paz. Y lo hubiera podido liberar. Y a la otra mano estaba David, el rey David, que llegó a ser rey. En ese rato no era rey todavía. Pero él ayudaba a Saúl a quitarse el tormento, porque él tenía el alma limpia y decía estaba bien con Dios. A lo mejor en aquellos entonces, en aquellos años no había tanta herencia maldita como la hay hoy, que tenemos que quitar. Pero David te dice que tenía un corazón bueno. Tenía deseos y sí, falló siendo seducido por sus deseos en ocasiones. Pero siempre deseaba complacer a Dios y mantenerse limpio. Y cuando él tocaba música, los demonios de Saúl se iban y podía descansar. Y así pudo esta señora que tenía la epilepsia. Cuando se fue lo que la atormentaba, pudo descansar. Tiene mucho trabajo todavía para seguir, pero tan siquiera no tuvo que ir al hospital, no tuvo que meterse esos sedantes 24 horas al día y no tuvo que ir a meterse a un refugio de enfermos mentales. La Biblia también habla del tormento eterno en el infierno, que eso ahí es donde viene el amor de Dios. A veces aquí en esta vida pasamos por cosas que nos acercan a Dios, que nos dejan ver su divinidad y su acción para librarnos del tormento eterno en el infierno, un estado de sufrimiento para aquellos que rechazan a Dios. Ahí se habla la parábola del rico y Lázaro, ilustra esta idea, donde el rico se encuentra en tormento mientras Lázaro tiene consuelo. Muchas personas ya hasta dicen que no existe el infierno, y cuando ven claramente que en la palabra de Dios dicen, pero están tan engañados, tan cegados, que dicen, no existe el infierno, podemos hacer lo que queramos, no va a haber repercusiones eternas. Entonces, ni para qué vayas a la iglesia, ¿para qué van a la iglesia? ¿Para qué hacen obras si no hay repercusiones eternas a nuestros hechos? El mundo está tan engañado que cuando más te acercas al Espíritu Santo, es cuando la luz y la vida de Dios te pueden iluminar a la verdad. Y cuando Jesús nos libera, siempre seremos libres. A esta persona yo casi no tuve que hacer nada, solamente la estaba guiando con el Espíritu Santo. Y ella misma empezó a despojar cosas que tenía así, a desechar líquidos que se habían impregnado, porque el pecado se vuelve físico, aunque sea espiritual, se hace físico. Como se hizo la epilepsia, ella vomitó cosas
Y gracias a Dios no tuvo que ir ahí, pero ella sabe que tiene más trabajo. Pero tan siquiera se fue una capa en el nombre de Jesús. No hay que decir, ay, mira, nomás se fue una capa, qué poquito para tanto esfuerzo. No, hay que darle gloria a Dios, que somos libres de esas capas y que estamos paso a paso queriendo edificar lo que viene de Dios. Amén. Preguntarle a Dios cuáles son los deseos que hay en mí que están atrayendo a los atormentadores y evitan la salud divina en mí. Vamos a preguntárselo ahorita. Di, Padre, en el nombre de Jesús. Repite después de mí, por favor. Y di, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, los de mi descendencia. Lávame con tu bendita sangre, Señor Jesucristo. Lléname, guíame, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Y hay que decir, ¿cuáles son los deseos que atraen a el tormento y la mala salud en mí? Dale un momento que te lo muestre. Puede ser comida, deseos sexuales, dinero, orgullo. El orgullo puede ser de cualquier cosa, de la manera que te mires, de lo que tengas, lo que has hecho con tus esfuerzos físicos, ¿verdad? Ya sea un cuerpo, ya sea una carrera, ya sea un carro. Todo eso es la vanidad de la vida. Cuando no ponemos a Dios primero en nuestras necesidades y deseos, hacemos un ídolo de lo que dejamos que Dios ocupe el lugar. El mundo se ha desconectado tanto de Dios que hemos puesto a Dios en una capsulita de 2 a 3 horas los domingos. En la Biblia se enfatiza la importancia de poner a Dios primero en lugar de los deseos, impulsos o riquezas. Las riquezas del cielo son eternas. Amén. Las de aquí son pasajeras. No estoy diciendo que no trabajemos, estoy diciendo que te seas guiado por el Espíritu Santo y no desechar a tu familia o a tu salud por dinero. Amén. Se enfatiza la importancia de poner a Dios primero, que es lo que estoy diciendo aquí, que no necesitamos buscar las cosas del mundo. Cuando buscamos al reino de Dios primero, todo viene por agregado, añadidura. Amarle a Dios con todo nuestro ser. Estos versículos también nos recuerdan que todo proviene de Dios y es para su gloria. Amén. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil porque soy un ser humano y soy de la primera generación que venimos a limpiar el alma con la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Es más difícil para nosotros, pero estamos quitando ese peso para que nuestra descendencia no lo lleve. Amén. Dice en Mateo 22:37, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Toda tu mente, enfócate en Dios y pídele a Él que te quite lo que estorbe. Las capas de los tormentadores, del pecado, de las maldiciones heredadas y de esos deseos que nos apartan a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser, toda tu mente. En Salmos 37:5, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú fuiste creado para Dios. Eres un ser que está en este mundo para servir a Dios. Y ya que aceptemos eso, yo sé que no es fácil, pero lo podemos aceptar, que eres un instrumento creado por Dios para servir el reino de Dios y para prepararte, para pelear en contra de los deseos malignos de la carne y de los demás, para poder complacer a un Dios que te ama
y que Él usa hasta atormentadores para apartarnos del mal. Él lo usa, pero nosotros somos los que les abrimos la puerta. Es, por ejemplo, esta señora que tenía la epilepsia. Dios usó esa epilepsia para que ella se arrepintiera de su avaricia, para que ella se arrepintiera de haber puesto a su trabajo y el dinero primero que Dios y primero que su familia. Y así Dios la liberó. Y la sigue liberando porque todavía hay un camino recto para andar. Todas las cosas son hechas para Dios. Pongamos a Dios todo. Todas las cosas. Si no sabemos algo, Señor, lo pongo en tus manos. Confío en ti, tú harás. Leer la palabra, memorizarla, usarla. Y lamentablemente las redes sociales nos tienen adictos. Que rompa Dios esa adicción en nosotros en el nombre de Jesús y sigue impulsando para que todo, claro que si venimos aquí a ver este estudio bíblico es una bendición, pero cuando estás viendo chismes, cuando ya sabes lo que está pasando en el mundo y sigues ahí horas y horas y horas, eso es una adicción que se tiene que romper. Y si no podemos hacerlo, como seres humanos, con los limitados, podemos pedirle a Dios que lo haga por su sangre y su nombre. Y estar ahí, aferrados, a pedirle hasta que nos libere. En Filipenses dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya que tengamos esa mentalidad, que entendamos al apóstol Pablo, que te está diciendo, hey, yo era un fariseo, yo me daban de todo, a mí no me faltaba nada. Estaba arriba de la montaña donde en ese tiempo los judíos podían llegar al máximo. Pero él dice, ¿sabes qué? Jesucristo vino, me reveló su vida. Y todo lo que tenía atrás era basura. Amén. Que en el nombre de Jesús podamos hacer eso también. Podamos ver la grandeza de Dios y de la vida venidera eterna. Para que podamos decir y discernir lo que tiene valor eterno, lo que es de Dios y lo que es basura. Amén. Estos versículos y muchos más en la Biblia nos invitan a hacer de Dios nuestra prioridad en todas las áreas de nuestra vida, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades y nos guiará en el camino. Amén. Y todo está basado en esto. Los malos deseos de la carne, ya sabemos cuáles son y no tenemos excusa. Si necesitas ayuda, puedes contactarme, yo te mando meditaciones y podemos agendar citas para que te pueda ayudar a quitarte las cadenas de los deseos de la carne, ya sea una comida excesiva, alcohol excesivo, drogas, sexualidad, adicción a las redes sociales, la codicia de los ojos, por ahí las ventanas del alma. ¿Qué es lo que estás viendo que deseas y que estás constantemente afligido o afligida porque no lo tienes? ¿No crees que es una bendición de Dios? Que sabe que si Dios te lo da, quizás nos aparta más de su camino. Limpiar nuestros ojos con la sangre de Jesucristo. La arrogancia de la vida. La arrogancia no necesariamente tiene que ver con lo que se dice la riqueza, aunque eso está en el número 1. Ahí tú ya sabes, todos los carteles, todas las personas que están ahí matando a la gente porque quieren ser primero, porque quieren ganar, porque quieren combatir, no importa que derramen sangre inocente. Que eso, maldiciones están acarreando a su descendencia. Hay que romperlas, librarlas, por si acaso uno de nuestros antepasados estuvo haciendo eso. Amén. La liberación llega en capas y el único ayudador de nosotros es el Espíritu Santo, el poder en el nombre de Jesús. Hasta tú mismo en tu propio hogar puedes decirle a Dios, Señor, ¿qué deseas
que aprenda hoy? ¿Qué deseas que deseche hoy? En el nombre de Jesús, demuéstramelo. Amén. Bueno, pues si quieren alguna oración, estoy libre. Yo sé que me han estado mensajeando, pero como estaba dando la enseñanza, me esperé hasta el último para ver quién necesita oración. Vamos una oración general primero, para que podamos poner primero el reino de Dios. Y repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, necesito de ti para ponerte primero, para satisfacer el reino de Dios primero. Y después a ti, a mi familia, al reino de Dios. Amén. Que Dios nos dé una inspiración a lo divino y a lo eterno con su Espíritu Santo y fuego. Nos atamos con su Espíritu Santo y fuego y deseamos caminar con gloria para Dios. Amén. Bueno, pues este fue otro capítulo de tu programa, El Rescate. Que el Señor nos rescate diariamente y podamos rendir todo lo que está como obstáculo entre nosotros y el reino de Dios. Te amo en el amor de Cristo Jesús y Cristo te ama más. Aceptamos peticiones, donaciones y sugerencias y esta es la oportunidad de dar testimonio. Es pedido, dice la Biblia, si quieres tú progresar, cumplir el propósito de Dios, te vas a liberar por la sangre de Jesucristo y por dar testimonio a lo que Dios ha hecho. Cuando das testimonio estás diciendo, Dios hizo esto por mí, lo puede hacer por ti. Dios hizo esto por mí, queda cimentado en los fundamentos. No te quedes sin la oportunidad de dar testimonios. Amén. Ten un hermoso día.